Y ahora vamos a otra cosa que quería yo hacer con muchísimas ganas hoy. Bueno, pues tenemos nuestra Nocturno Art Gallery. No supe cómo ponerle. Si todavía se aceptan sugerencias para algo mejor que Nocturno Art Gallery, porque Galería de Arte del Nocturno sonaba de lo más patética. Entonces, bueno, pues mientras le cambiamos de nombre es la Nocturno Art Gallery. La Nocturno Art Gallery hoy se dedica a uno de los cuadros que más me ha impresionado en toda mi existencia. Es un cuadro de 82 por 114 centímetros, sin marco. El único retrato de grupo que hizo el autor en su vida. Nunca hizo un retrato de 2, de 3, de 4, menos de 5, salvo este, que empezó a pintar en marzo de 1855. Se trata de Los comedores de patatas. Patricia Díaz envió el premio a cualquier lado del mundo. Fuera del planeta no podemos, porque todavía no hay correo. Los comedores de patatas es una de las obras más impresionantes para mí de la historia del arte. Y tiene un montón de defectos formales, pero la forma es lo de menos. Yo cuando fui al Museo de Van Gogh, yo iba a ver el Trigal con Cuervos. Ese era mi objetivo. Mi objetivo fue, planeé toda la visita, de modo que abajo primero veía yo la exposición sobre impresionismo y luego subía y daba la vuelta de cierta manera para que el último cuadro que viera yo, el Trigal con Cuervos. Y nunca le había prestado demasiada atención a los comedores de patatas. Y en el momento que me vi frente al cuadro, me deshice. Es un pequeño, es 1 metro y pico por 82 centímetros, no es nada del otro mundo. Y sin embargo es absolutamente avasallador. Me mataban las caras de esta gente. Rostros de campesinos holandeses de mediados del siglo XIX que eran pobres de una pobreza infinita, donde lo único que podían comer eran esas patatas. El cuadro estaba, y así lo dice Van Gogh, está pintado con los colores de una papa recién sacada de la tierra, por supuesto sin pelar. Es la gama de colores que eligió para esto. Son 5 personas, no hay otro cuadro de Van Gogh que sea un retrato de grupo, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5 personas. Con el tiempo me empecé a interesar en, por ejemplo, los estudios que hizo durante meses de las manos de los campesinos con los que él estaba viviendo, porque él estaba muy cerca de la familia de Groth, que fue a la que pintó aquí, la madre Cornelia, y sus hijos Hendrik, Peter y Gordina. Y Gordina, siempre su rostro me ha impresionado, pero luego encontrar los retratos que le hace a Gordina, y en este caso me parece que es a Hendrik o a Peter, creo que es Hendrik. Todo esto son los trabajos preparatorios del cuadro. La gente cree que los cuadros, luego los pintores se sientan y hacen un cuadro. Fueron meses dibujando, pintando, tratando de capturar el ambiente para hacer este cuadro. Era una escena muy común en la época, gente alrededor de una mesa, pero esta es una gente alrededor de una mesa totalmente distinta por la luz, la única luz es la de la lámpara, por la sobriedad, no están felices, están comiendo y punto. El viejo pide su café sosteniendo su taza en la mano, la mujer aquella con esas manos huesudas de trabajo en el campo está sirviendo el café. La mujer, que sabemos ahora se llama Gordina, mira al otro con cierta esperanza, con cierto enamoramiento, con cierto anhelo. Y el otro está ensimismado en sus pensamientos, sentado en su silla, pinchando una patata. Decía Van Gogh que lo que quería era mostrar que esta era gente que se había ganado honradamente su comida porque habían plantado y cosechado estas patatas. Errores del cuadro, anatómicos los que quieran. La forma en que el hombre está sentado en una silla, que la silla está más para acá que él. La perspectiva de la casa está totalmente mal. Se ha reconstruido algo similar y sí hay que ajustar los ángulos un poco bastante porque la ventana y la puerta no están donde deben y luego las vigas pues son un poco raras.
Este cuadro, por cierto, Van Gogh mantuvo relación con la familia de Groth toda la vida. Todavía en 1887 le preguntaba a su hermana Wilhelmine si sabía cómo estaba la familia, si estaban bien, pero después de meses de trabajo, él decía que esta iba a ser la obra que lo iba a consagrar, que la gente ya creyera que era un pintor serio. Cuando se la mandó a su hermano, le dijo incluso, oye, si ponemos un barco dorado, porque el dorado funciona bien con los colores que yo decidí utilizar. Su hermano, que lo quería tantísimo y le mantuvo los 10 años de trabajo, los solo 10 años de trabajo de pintor de Vincent Van Gogh, como se pronuncia correctamente en holandés, decidió que el cuadro no estaba para muchas fiestas y lo colgó arriba de su chimenea y allí lo dejó. El cuadro nunca se expuso en vida de Van Gogh. Quienes lo conocieron después dijeron horrores del cuadro, les pareció malísimo. Y hoy está considerado una obra de arte. No porque no tenga errores de anatomía, no porque no tenga errores de perspectiva, sino por la emoción y la pasión y la verdad que tienen las 5 figuras que están allí. Y para esto quiero leer rápidamente una cosita que escribí hace mucho tiempo y que se llama A veces pienso en los comedores de patatas. No pienso en el cuadro, pienso más bien con frecuencia en ellos, en los comedores de patatas sin mayúsculas ni comillas, en las 3 generaciones de campesinos holandeses de mediados del siglo XIX que comen sus patatas y toman su café a la luz de una pobre lámpara. Pienso en el olor de su ropa después de un día de trabajo en el campo, después de semanas de trabajo en el campo. ¿Cuántos pantalones, camisas o vestidos tendrían? ¿El de diario? ¿El de domingo para ir a la iglesia? Quizás nada más. Pienso en el sabor de su café amargo, en cómo la joven mira al hombre, buscando sus ojos mientras clava el tenedor en su patata en el plato. Pienso en el trabajo diario que explica las manos huesudas, cansadas, muy probablemente sucias, que nos muestran todos. En la dignidad que afirma su mantel, porque fíjense bien que estaremos pobres, pero tenemos mantel. En su calidad de sagrada familia, más sagrada que las familias sagradas fantásticas de las iglesias. A veces pienso en el cuadro y pienso en el pintor que me empezó a gustar muchísimos años antes de que fuera famoso y el pintor que vendía cuadros por millones y millones, cuando era simplemente un buen, famoso pintor holandés, pero que todavía no era el fenómeno en que lo convirtieron fundamentalmente los compradores japoneses. Pienso en las cartas donde cuenta que pasó un invierno estudiando manos y rostros buscando para llegar a este destilado de tantos campesinos holandeses con los que vivió buscando historias a las que dar voz. Pienso también en lo que hay detrás de los ojos de los 4 actores a los que vemos. ¿Qué piensan sobre la niña que nos da la espalda y que, como solía ser en la época, los niños estaban de pie en la mesa, no se sentaban, no llegaban y no había sillas altas para los niños? ¿Qué piensan sobre esa niña, hija, sobrina o nieta de uno u otro de los congregados en la cena? ¿Se atreven a soñar que ella no tenga que ser miserablemente pobre? ¿Que el día de mañana no tenga que cenar solo patatas y café amargo con una lámpara apenas suficiente? ¿Se atreven a especular como campesinos que las reformas que algunos hacen allá en la ciudad se pueden convertir en sus derechos, sus libertades, su voz, sus oportunidades, su dignidad, su educación, su salud? Leyes que impidan que su vivienda sea un peligro, que su trabajo los mate, que su aire los envenene y que el odio mande en la calle, que las hijas sean solo siervas de sus maridos, que sus hijos estén condenados a repetir el bucle de su miseria. A lo mejor me puse muy de izquierda, efectivamente, en esto. Esa niña es el futuro que pinta Van Gogh. Y yo creo que es un futuro que nos debe hacer reflexionar sobre lo que estamos viendo. Los pobres que conocemos hoy son tan pobres como estas personas lo eran hace 160 años. ¿Podemos vencer la pobreza? Yo creo que sí. Hacía yo, y pueden verlo, se llama A veces pienso en los comedores de patatas, está en mi blog noqueimporte.blogspot.com, pondré luego en la descripción el enlace, pero me hacen también pensar en mi abuelo, que hacia 1885 se fue a México a buscarse la vida
en un continente misterioso. La mujer que sirve el café puede haber sido mi bisabuela, esa mujer a la que solo conozco por 2 fotografías. Una de ellas vestida con el típico traje asturiano de la mujer de campo. No sé si plantaba patatas en las laderas de Llanes, pero sí sé de su vida de poca biblioteca, poca escuela, poco medicamento, mucha iglesia y mucho obedecer. Pienso en ellos y pienso que solo podemos ir al futuro si tenemos muy claro todo lo que nos separa de los comedores de patatas. A veces pienso que no debemos olvidar que somos esta familia, somos los comedores de patatas. Ideas que se me ocurren por ahí.